Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a continuar con el tema 3.7, paralelismo dados segmentos proporcionales, en la parte número 2. Anteriormente ya estábamos estudiando este tema y veíamos una parte muy importante en la conclusión. Lo puedes ver en la página 118 en el tema 3.6, en la parte 1. Pero ahora, aplicando ese conocimiento que ya tenemos, vamos a seguir en esta parte 2 y veamos lo que nos dice el problema inicial. En un triángulo ABC, ya tenemos la figura del triángulo ABC, los puntos D y E están sobre los segmentos AB y AC. Acá lo podemos observar muy bien. Acá voy a poner esto. Es bien importante que en estos problemas de geometría utilicemos dibujos para visualizar bien cada uno de los elementos que nos está mencionando el problema, ya que así se nos despierta un poco más la observación y la imaginación para resolver estos problemas. Si el problema no trae dibujo, pues hay que hacerlo como nosotros lo consideremos conveniente y a partir de ahí vamos a ir encontrando más soluciones. Entonces dice, de tal forma que satisfacen, y aquí aparece una proporcionalidad. ¿Qué es lo que dice esa proporcionalidad? Que el segmento AD, este pedacito, AD, es correspondiente al segmento AB, a todo el segmento. Y esto es AE, al primer pedacito que está acá, desde A hasta E, es correspondiente al segmento EC. Quiere decir en este caso que voy a, voy a señalar otros pedazos. Aquí tenemos nosotros lo que nos dice es que este segmento pequeño es al segmento que continúa DB, es correspondiente. Es decir, tenemos nosotros esta línea. Le voy a cambiar de color. Y la primera razón nos está indicando esto. Que este pedacito es correspondiente al pedazo que sigue, al pedazo de rojo. Acá podremos observarlo mejor. De AD correspondiente a DB. Y este también, el AE, es correspondiente a S. Es decir, el pedacito verde corresponde también a la razón del pedacito rojo. Y ambos lados son proporcionales. Muy bien. Luego dice, utiliza semejanza de triángulos para justificar que el segmento DE es paralelo a BC. Muy bien, entonces nosotros tenemos que justificar ahora a partir de eso. Lo anterior que ya expliqué, pues prácticamente está en una conclusión que vimos anteriormente en una lección. Pero ahora lo que nos dice es que nosotros tenemos que comprobar que el segmento D es paralelo al segmento BC atendiendo estas indicaciones de la razón y la proporción. Hay que considerar una cosa que hemos venido viendo desde el inicio.
por ejemplo, el segmento AD con el segmento DB, como están formando un cociente, entonces están en una razón. Los dos corresponden a una razón. Y el segmento AE con el segmento EC, como están también en una fracción, un cociente, también le corresponden a una razón. Cuando igualamos dos razones, ¿ya? Entonces esas dos razones ahora se convierten en una proporción, están en una proporción. ¿Y de qué nos va sirviendo esto? Que, por ejemplo, ya cuando tenemos, si tuviéramos los tres lados proporcionales, podemos decir que el triángulo es semejante. Es decir, que cada lado esté a una misma razón. Entonces aquí lo que nos indica es que este igual nos dice que los dos segmentos están a una misma razón. Ya sea, por ejemplo, veíamos en los casos anteriores que el triángulo pequeño estaba y con respecto al triángulo grande, el triángulo grande aumentaba por 2 veces, era mayor 2 veces, esa era la razón, o aumentaba 3 veces. En este caso no estamos comprobando esos aumentos o esas disminuciones del triángulo grande respecto al triángulo pequeño, sino más bien tratar de ir justificando, ir entendiendo y de ir explicando, recordando los tres criterios de semejanza de triángulos. Esos tres criterios de semejanza de triángulos los veíamos en las lecciones 2.1, 2.2 y 2.3 de la página 107, 108 y 109. Eso es para recordar, muy importante, porque esos elementos son necesarios para poder continuar con esta otra parte. Ahora, utiliza esa semejanza, es lo que menciono, de triángulos para justificar que el segmento DE es paralelo a BC. Ahora, acá no está tan complicado si podemos recordar algunas cosas. Primero, ¿cuándo son semejantes dos triángulos? Son semejantes cuando tienen sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos congruentes. Cuando los tienen proporcionales, es decir, que existe la misma razón en todos los lados de los dos triángulos. Y cuando los ángulos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Por eso se les llama congruentes. Son iguales, podríamos decir nosotros. Ahora, primero nosotros ya sabemos que estos lados, al menos estos dos lados, el de A a D, de T a B y de A a E y A a C, son correspondientes y son proporcionales, porque aquí ya nos da la proporción, ahí está. Entonces tenemos aquí la solución de la proporcionalidad. Sí, y tenemos la proporcionalidad que ya nos da el libro, entonces también se cumple toda la proporción completa. Es decir, aquí en este caso estábamos aplicando un teorema de la página 117, el tema 3.5. Teorema sobre segmentos paralelos en un triángulo. Entonces aquí se cumple esta parte del teorema. Si estos pedacitos son proporcionales, entonces este pedacito del triángulo pequeño con todo de A a B también van a ser proporcionales. ¿Por qué? Por el teorema de segmentos paralelos en un triángulo.
Entonces hay que tener en cuenta esa lección. Si no lo recuerdas, puedes revisar el video, ahí está. Entonces se cumple eso, ya vimos que se cumple que estos dos lados son proporcionales. Ahora, en semejanza de triángulo veíamos una parte que decía que dos triángulos van a ser semejantes cuando tenga al menos un ángulo congruente y sus lados adyacentes proporcionales. Bien, ya tenemos estos dos lados, como dije, el de color verde y rojo, y podemos notar que el ángulo A es un ángulo común porque le pertenece tanto al triángulo ADE como al triángulo ABC. Entonces ya cumplimos esa característica de semejanza de triángulos. Por lo tanto, si son semejantes, claramente el segmento DE va a ser paralelo al segmento BC. Así como lo habíamos explicado en la clase anterior. Acá está. Para esta clase es necesario poder entender las clases anteriores, así que si puedes revisar los videos, si te ha quedado duda, puedes ir a verlos. Ahora veamos la conclusión. Teoremas sobre segmentos proporcionales de un triángulo. En un triángulo ABC, D y E son puntos sobre los lados AB y AC respectivamente. Aquí tenemos la imagen. Si AD, es decir, el triángulo pequeño AD, el segmento de triángulo pequeño AD, con el segmento restante, o incluso, como lo habíamos visto de primero, con todo el segmento AB, desde AB, están a una razón igual a la del segmento AE con AC. Entonces, si se cumple eso, es porque el segmento DE es paralelo al segmento BC. ¿Por qué? Porque vienen siendo triángulos semejantes, por lo mismo que dijimos en el ejercicio anterior. Y también se cumple en dos casos. Si tomamos el triángulo pequeño con el triángulo grande, por decirlo así, o si tomamos el triángulo pequeño con el segmento que sobra del triángulo grande. Si también mantienen esa razón es porque también los segmentos van a ser paralelos allí. Entonces prácticamente eso es la parte de este ejercicio. Ahora veamos nuevamente el problema del lápiz. Número 1. En el triángulo ABC se cumple que BD es ABA. Veamos en cuáles segmentos están. Vamos a identificarlo. BD está. BD es ABA. Lo voy a hacer un poquito más de lado para que nosotros notemos cuáles son los lados que se están tomando. El rojo y el verde. Y esto
es proporcional al segmento BE con BC. Ahí está. Y también nos dice que hay otra proporción. CF es a FA. Veamos. CF. Ya lo marcamos. CF está a FA como CE está a EB. Aquí ya está tomando únicamente los pedacitos. FA. Si te fijas, han hecho una mezcla de los teoremas que hemos visto anteriormente. En el primero está tomando el triángulo pequeño con todo el lado del triángulo grande. En el segundo está tomando el triángulo pequeño con lo que resta del triángulo grande. Falta CE, EB. Muy bien. Voy a ir dibujándolos aquí para que puedas observar mejor cuáles son esos pedacitos. Y le voy a cambiar de color también para que notemos bien esa diferencia. Acá podemos notar ya cuáles son las proporciones. El verde, los verdes, los rojos, los celestes y los morados. En los verdes está tomando la proporción del triángulo pequeño con todo el triángulo grande. En el celeste con el morado está tomando únicamente las proporciones del triángulo pequeño con lo que resta del triángulo grande. Está aplicando el teorema que vimos en la página 117, tema 3.5. Es importante, por eso lo recuerdo, es importante que sepas este tema porque si no lo recuerdas, entonces hay que ver ese otro contenido. Ahora, ya hemos representado e identificado muy bien esos lados. En tu cuaderno es importante que lo puedas hacer también así para que no te confundas. En el literal A, ¿cuál de los segmentos se forman con los puntos de E y F es paralelo al lado AC? Justifica tu respuesta. Ahora, primero veamos cuál es el triángulo. ¿Cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E y F?
es paralelo al lado AC. Bien, el segmento que se forma con los puntos D, E es paralelo a AC. Claro que es el segmento de E. Pero como aquí nos dice que todos los segmentos que se forman con estos puntos, vamos a hacer los demás puntos. D, E, F. Ahí están todos los que nos han surgido. Ahora lo que nosotros necesitamos es saber quién es paralelo con AC. Entonces, ¿cuál es el segmento AC? Lo voy a representar en este lado acá. Ese es el segmento AC. Ahora, ¿cuál es paralelo? ¿Será DF? No. Entonces quitémoslo porque ese no es paralelo. ¿Será FE? No. No son paralelos. Entonces, el segmento que sí es paralelo con AC es DE. Porque se cumple que AD es ADB como DBE es AEC. Por eso es paralelo. Ahí te voy explicando para que tú escribas la justificación. Es decir, por esto, por esta primera parte, es por esta primera parte es que es paralelo el segmento DE con el segmento AC. Ahí ya te acabo de dar la justificación. Así que te toca anotarla. Veamos el literal B. ¿Cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E y F es paralelo al lado AB? Justifica tu respuesta. Para eso tracemos los dibujos para que lo podamos observar mejor. Los segmentos que se forman en los puntos D, E y F. Bueno, nuevamente vamos a tener esos puntos. Entonces tracémoslos. DE, DF y EF. ¿A cuál tiene que ser paralelo? Nos dice. Tiene que ser paralelo al lado AB. Aquí está el lado AB. Ahora le cambiamos a este. Ahora va a ser el que necesitamos, el lado AB. Veamos así a simple vista a quienes pueden ser paralelos. ¿Será FD? No. Ese más parece que es perpendicular porque va formando otro ángulo. ¿Será DE? No, en este caso no es. Entonces, si nosotros nos fijamos así a simple vista, este segmento es el AB, viene siendo paralelo al FE.
¿Por qué? Por la segunda justificación que tenemos aquí, que CF está a FA como CE está a EB. Por esa parte, por esa condición que ya nos había dicho. Entonces, vamos a tener que AB paralelo a FE. Y ahí ya te expliqué por qué. Eso lo tienes que anotar en tu cuaderno. Es la justificación. Ahora, es DF paralelo a BC. Veamos entonces a cuáles dibujos nos está diciendo. DF, BC. DF, bueno, vamos a hacer los segmentos para poder determinar si son paralelos. DF con BC. Vamos a mover este número rojo en la línea roja para determinar. Bien, tenemos esa parte ya los dos elementos CE y CB o BC. Primero tendríamos que encontrar alguna condición, alguna característica que nos haya dado el mismo ejercicio. Veamos si coinciden estas proporciones. La primera proporción nos está hablando de los segmentos BD y BA. Bien, será esos lados con los que estamos nosotros trabajando. Veamos entonces si tenemos esto, entonces necesitaríamos tener junto a esta proporción, a la primera proporción, es la razón de AC y AF. Pero en este caso nos da la razón de BE y BC. Entonces no podemos a partir de aquí sacar una conclusión. Veamos si la otra proporción sí. Tenemos CF, CF, AFA. Es un lado que sí necesitamos. Ahora, para poder deducir que es paralelo, necesitaríamos tener la otra razón de AD con AB. Veamos si nos da. Nos da CE con EB. No nos da los lados que necesitamos. Entonces tendría que haber otra condición para determinar si son paralelos. Entonces aquí lo que podemos escribir es que a partir de eso, a partir de la información que tenemos, no podemos determinar si son paralelos. Así que esa es la respuesta en ese ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Voy a dar una explicación para que tú lo termines de resolver. Dice el número 2. En el triángulo FGH ya tenemos FGH. Se cumple lo siguiente, que FM es a FH y que FN es a FG. Muy bien, es lo que ya teníamos, las características de los teoremas anteriores. Se cumple muy bien, estamos tomando dos lados correspondientes y esos están
proporcionalmente, es decir, que cumplen una razón. Y nos pregunta, ¿es el triángulo FNM semejante al triángulo FGH? FNM, FGH. Entonces, primero vamos a tener que, para ir haciendo ese ejercicio, tenemos que el ángulo, vamos a decir MFN. MFN es congruente al ángulo FHG. FHG. Ahora, y como los lados adyacentes son correspondientes, ¿por qué son correspondientes? Por la condición del ejercicio. Es decir, que ya nos da esa información. Ahí dice que se cumple, entonces esa es la condición. Por lo tanto, por semejanza de triángulos, se cumple lado, ángulo, lado. Lados, ¿cuáles son los lados? Puede ser FH, el ángulo F y el otro lado FG, tanto para el triángulo FHG como para el triángulo FMN. Así es, ahí solamente te falta ir explicando bien detalladamente la respuesta. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que te suscribas si aún no lo has hecho y comparte. Me han escrito ahí muchos estudiantes que no encuentran a veces cómo hacer para resolver los ejercicios. Y pues esta es una buena opción para que tú puedas escuchar la explicación de los temas. Hay algunos temas que no necesitas ver los videos, que tú los puedes hacer con tu libro, pero hay otros que quizás necesites una explicación, así que aquí está, yo te la dispongo. Yo lo único que te pido es que te suscribas, es gratis. La explicación pues es gratis para todos, así que compártelo. Y de esa manera tú me estás ayudando también a poder llegar a más estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.